la bienvenida y agradecemos su disposición al padre Ricardo Aldana, que ha venido generosamente a este simposio con mucha prontitud cuando le pedimos. Así que lo agradecemos mucho. El padre Ricardo Aldana Valenzuela nació en México en 1957 y es miembro del Instituto Religioso de los Siervos de Jesús, que nace en México hace 53 años, fundado por el padre José Manuel Pereira Crespo. Estudió filosofía en Puebla. Tenemos un mexicano de pura cepa. Y allí en Puebla ejerció también la enseñanza universitaria. Más tarde estudia teología en la Universidad de Navarra y es ordenado sacerdote en 1988. Tras varios años, como superior de su comunidad aquí en España, se licencia en Roma en Sagrada Escritura y colaboró durante 5 años en la formación de la Casa Baltasar en la misma Roma. Y ahí el espíritu... Sí. Como él mismo dice, siempre le ha interesado la figura de los institutos seculares. Y este interés se acrecentó en él cuando conoció a Hans Urs von Balthasar y a Adriane von Speyer. El estudiar a estos autores le lleva a profundizar sobre la espiritualidad de los institutos seculares y su fundamento cristológico. Balthasar y Speyer fundaron en 1945 el Instituto Secular de la Comunidad de San Juan, que supuso y supone en ellos un aporte relevante en la comprensión de la novedad de la secularidad consagrada. El padre Ricardo Aldana es autor de numerosos libros de gran interés y profundidad, y algunos de ellos dedicados también a la formación de los laicos, que es otro de sus campos de actividad y de preocupación. Ha dado y da numerosas tandas de ejercicios espirituales. Actualmente dirige el Centro Baltasar en Granada y es profesor del Instituto de Teología Lumen Gentium, también en Granada. Granadino de adopción, como él dice. El salero granaíno. Bueno, en esta hora compleja de la tarde, habiéndonos asomado brevemente al proceso de interiorización del padre Ricardo Aldana en su estudio de la secularidad consagrada, nos disponemos, a pesar de la hora, con suma expectación y corazón abierto, a recibir la ponencia que nos va a ofrecer, que tiene un título que ya solo... El título merece un día de meditación. Elegidos por el Padre, santificados en el Espíritu, para la obediencia a Jesucristo en el corazón del mundo. Los institutos seculares en la historia de Hans Urs von Balthasar y Adriane von Speyer. Muchas gracias, padre Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Siempre. Sí, los institutos seculares son una convicción personal desde el inicio de mi vocación. Una cosa que me ocurrió es que cuando yo entré a mi congregación, se hablaba de que sería un instituto secular, estaba en fundación, todavía no tenía ninguna figura canónica. Unos años después resultó que no, y bueno, ya era tarde para irse a otro lado. Pero bueno, el micro, ¿se oye bien? Ahora mejor, eso es. Pues bien, servir a los institutos seculares es una alegría, ciertamente, para mí.
de lo que ha dicho, muchas gracias por todas las palabras amables. Lo único que no es verdad, pero es un error que está en internet, es que dirijo un centro Baltasar en Granada. No existe. Fue una posibilidad. Pero esas cosas que pasan en internet, entró a internet y ahí sigue y seguirá no sé cuándo. No hay manera de... Al único que se llegó fue a comprar toda la obra de Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar. Eso sí está ahí, en alemán y en varios idiomas. En fin, no, yo soy profe ahora de filosofía en el seminario de Granada. Muy bien. Sí pude hacer la tesis doctoral sobre los dos autores, Hombre y Mujer en Cristo, según la teología de Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer. Muy bien, pues vamos con nuestro tema. Yo recibí el título, sí, el que lo concibió, pues yo lo felicito. Elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu para la obediencia a Jesucristo, Jesucristo, corazón del mundo. Sí, es un tema que es la teología de Balthasar sobre los institutos seculares. Este arco que va desde la Trinidad hasta el mundo, él le llama el arco de tensión. Hijo de arquitectos, a veces utiliza estos símiles de la arquitectura, un arco de tensión, ¿verdad? Tiene que estar bien calculado, bien hecho, si no, la cosa no se sostiene. Entonces veremos tres cosas. Primero, que la vocación, según Hans Urs von Balthasar, es trinitaria. En segundo lugar, el arco de tensión de la misión de Cristo, en la que participamos los cristianos y especialmente los institutos seculares. Y después la cuestión de la obediencia, obedecer en la obediencia de Cristo al Padre. Lo primero es la vocación trinitaria. Un texto de Hans Urs von Balthasar, yo me voy a basar sobre todo en un libro que se llama literalmente Estado Cristiano de Vida, Christlicher Stand. Hubo una edición en español que se llamó Estados de Vida del Cristiano, en plural. En fin, esperamos que pronto haya otra edición. De ahí tomo la mayor parte de los textos. Es un libro especialmente profundo y especialmente práctico al mismo tiempo, porque se refiere tanto al fundamento trinitario de la vocación cristiana, de la vocación a la vida consagrada, que toca todos los temas de la teología. Dice aquí en este libro: la llamada procede del Padre y conduce los llamados al Hijo, que es el llamado por el Padre desde la eternidad. El Padre es el primero que dice: ven, ven Señor Jesús. Es el primero que ahora en la resurrección lo recordamos. El Padre llama al Hijo desde el infierno, pero eternamente lo llama, eternamente le ofrece la divinidad. Si el Hijo llama en el mundo a los elegidos, se refiere a la vida consagrada en general, lo hace en función de anunciador de la llamada del Padre. El Padre introduce a los llamados en la unidad de la única y eterna llamada en virtud de la única elección del amor del Padre en la que escoge al Hijo. El Padre ha dado al Hijo todo su amor desde toda la eternidad, de modo que nada puede tener lugar sino dentro de ese amor. La creación misma, todo fue creado por Él y para Él. Y la vocación cristiana, la vocación consagrada, la vida consagrada, no puede tener lugar sino en el amor que el Padre tiene eternamente al Hijo. Esta elección es confirmada. El Padre introduce a los llamados en la unidad de la única y eterna llamada en virtud de la única elección de amor del Padre en la que escoge al Hijo. Esta elección es confirmada por el envío de la paloma que desciende del Padre sobre el Hijo, descenso en el cual todo enviado recibe su misión. Tiene especial importancia el pasaje del bautismo del Señor, ¿verdad?, donde desciende visiblemente la paloma y Jesús empieza la vida pública.
en este misterio se funda, en este misterio y en todo el misterio de Cristo se funda que el que nosotros también recibamos al Espíritu Santo y seamos destinados por Él a la misión. Y si el que es llamado intenta colaborar en el mismo Espíritu, a dar forma a la obra del Hijo en el mundo, todas estas palabras tienen su peso, ¿verdad? Si el que es llamado intenta colaborar en el mismo Espíritu, a dar forma a la obra del Hijo en el mundo, y en este camino ahora recibe también del Hijo el soplo del Espíritu, y parte como enviado, entonces esta misión de parte del Hijo en el Espíritu Santo es la participación en el misterio del filioque, nada menos en el misterio de la expiración común del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, cui ex patre filioque procedit. El Hijo encarnado recibe el Espíritu, se deja guiar por Él en la misión y al final, en la muerte, exhaló el Espíritu, dice Juan, lo dice también Lucas, con una frase que tiene una intención teológica evidente. Devuelve el Espíritu con el que Jesús ha cumplido la misión, es devuelto al Padre para que pueda ahora ser enviado en Pascua, recibid el Espíritu Santo, para que pueda ser enviado a la Iglesia y mediante la Iglesia al mundo. En fin, nuestro párrafo termina diciendo esto: la llamada es una llamada trinitaria que no solo llama al elegido, sino que también llama desde la llamada del llamado, desde la llamada del Hijo somos llamados. Desde luego, este modo de ver la vida consagrada la hace radicalmente cristológica y hay mucha teología sobre la vida consagrada muy antropológica y hay cosas magníficas que se han escrito recientemente. En general creo que no se debería abandonar esta óptica más cristológica, cristocéntrica, porque terminaría debilitándose el sentido de nuestra vida como consagrados y terminaría alejándose del testimonio evangélico. Según el Evangelio, según el Nuevo Testamento, no podemos concebir la vocación de otra manera que, como aquí se dice, la llamada es una llamada trinitaria que no solo llama al elegido, sino que también llama desde la llamada del llamado, con mayúscula. Esto es por parte de Dios, Dios llama así. Por parte del que es llamado se confirma el mismo carácter trinitario de esta gracia de la llamada. Dice de nuevo von Balthasar: la palabra humana, al elegir la voluntad de Dios en Cristo, o sea, la palabra con que nosotros decimos sí a la vocación, es incluida en el diálogo trinitario entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y solo esta introducción en el diálogo intradivino, cuando nuestro sí a Dios entra en el sí eterno del Hijo, solo esta introducción deshace la paradoja, o más bien explica la paradoja que nosotros vivimos entre libertad y obediencia. El corazón de la vida religiosa, según Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? La forma de la vida consagrada es el voto de obediencia. Una obediencia que es idéntica con la libertad. ¿Cómo es posible? Si se entendiera antropológicamente, faltarían siempre recursos para justificar esto. Desde el pecado de Adán, la libertad y la obediencia entran en una difícil relación, sobre todo a veces. En Cristo, en cambio, el amor une perfectamente libertad y obediencia. De modo que en Cristo desaparece toda posible dialéctica del amo y el esclavo.
La paradoja de esta autonomía, dice Baltasar, la autonomía del que elige en obediencia, se resuelve finalmente solo en el misterio del amor trinitario entre el Padre y el Hijo, que en verdadera reciprocidad de intercambio, y sin que ésta someta la libertad personal del Hijo, hace subsistir y surgir la unidad de la voluntad divina en la unidad del Espíritu Santo. Esta paradoja se resuelve cuando contemplamos cómo el Padre envía al Hijo, pero al mismo tiempo se deja determinar por la voluntad del Hijo de venir al mundo. El Hijo viene en obediencia, pero al mismo tiempo Él da su vida porque quiere, como dice, ¿verdad? En el discurso del buen pastor, yo doy mi vida porque quiero, nadie me la arrebata. Libertad y obediencia coinciden del modo más natural cuando se trata del Padre y el Hijo. Así que el Hijo se deja determinar por la voluntad del Padre y el Padre se deja determinar por el amor del Hijo. Sí. En cierto modo es el Hijo el que ata las manos al Padre. Cuando acepta la misión, el Padre tendrá que dejar que ocurra lo que ocurre. Sí. El sacrificio en la cruz. A partir de todo esto se resuelve una comprensión insuficiente de la obediencia como resignación, o de la indiferencia ignaciana como resignación a la voluntad omnipotente de Dios. No obedecemos con resignación, no es la palabra. Sí. Esta es la palabra, por ejemplo, que aparece en el estoicismo. Sí, los grandes maestros estoicos predican maravillosamente, por cierto. El sometimiento a la providencia divina, son palabras de ellos. Y la sabiduría consiste en resignarse, no te opongas a la voluntad omnipotente de Dios. Todo en Cristo y en el que es llamado por Cristo desaparece esta interpretación de la obediencia a Dios. Ahora es amor lo que mueve a entregar la propia libertad en la obediencia. Por eso la obediencia cristiana de fe, incluso en las alturas de la mística, en la más alta unión de la voluntad creatural con la voluntad divina, sigue siendo un diálogo vivo y dramático, llamada y amor de Dios y respuesta y amor de la criatura, desde el poder y el amor de la llamada. Es decir, la llamada nos capacita, nos da un amor que viene del que nos llama para poder responderle. En fin, en la vocación entonces, dice von Balthasar, la criatura alcanza toda su verdad cristiana, toda la dignidad de la libertad criatural aparece en la vocación, cuando Dios y el hombre quieren lo mismo. Es una idea de von Balthasar, la aspiración a una libertad absoluta que caracteriza la filosofía moderna. No debería ser del todo rechazada, tendría que ser interpretada desde el amor. Libertad absoluta en el amor, sí. Dios y el hombre queriendo lo mismo. La libertad humana queriendo con libertad divina. Desde luego, don de la gracia. Es esa libertad que es gracia, que dice San Pablo, para ser libres Cristo nos liberó, en la carta a los Gálatas. En fin, la llamada es trinitaria y la respuesta es introducción en el diálogo trinitario. En consecuencia, 3 puntos sobre las divinas personas, sobre cada una de ellas. Primero, las ovejas son del Padre, dice von Balthasar. El Hijo es el buen pastor en representación del amor absoluto de Dios Padre. Jesucristo representa este amor perfectamente y Él ejerce su función de buen pastor obedeciendo al Padre hasta el final y introduciéndonos en su camino de obediencia.
La obediencia del Hijo encarnado hay que entenderla como la traducción creatural del amor eterno filial. De modo que en el modo en que Cristo obedece, en el modo en que Cristo ama al Padre y a los hombres, es donde reconocemos su condición divina. Jesús no afirma en ningún lugar tal cual, yo soy Dios. Se dice a veces, ¿no? Y es verdad, que en el uso que hace en el Evangelio de San Juan de yo soy, aparece una afirmación que Jesús hace de sí mismo a partir del nombre de Yahvé, yo soy. Pero este es un modo velado. Donde aparece la condición divina de Jesús es precisamente en el modo en que ama y en el modo en que obedece. El señorío que hay en su obediencia. La libertad con la que Él puede llamar al Padre, Padre. La libertad como se entrega a Él. No se puede explicar sino con el trasfondo de la Trinidad. De modo que en la kénosis del Hijo, o sea, en su encarnación y en su camino hasta el abajamiento de la cruz, hasta el descenso de los infiernos, el Hijo no se aleja del Padre. El amor que les une no se rompe. La obediencia puede adoptar esa forma extrema que hace que el Hijo ya no experimente en la cruz el amor del Padre, pero ese amor continúa revestido así de obediencia. Cuando la relación con el Padre parece puro mandato, es necesario, como repite Jesús, que el Hijo del Hombre padezca. Pero aún así, aún en ese momento, es el amor el que sostiene el arco de tensión. Esta obediencia del Hijo es la que el Espíritu Santo nos capacita a vivir. Cuando el Hijo está ya en el umbral de la muerte, en la oración sacerdotal, según Juan 17, el Hijo devuelve las ovejas al Padre. Ahora yo voy a ti, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Padre le ha encargado las ovejas, el Hijo va a morir, ahora en su ausencia, el Hijo se las devuelve. Las ovejas son del Padre. Padre, yo quiero que aquellos que me has confiado estén donde yo esté, para que ellos vean mi gloria, la gloria del Hijo. El Hijo comparte entonces su obediencia al Padre con sus elegidos. Es al Padre a quien hay que obedecer, es al Padre a quien hay que rezar, a quien hay que glorificar con Cristo. Veremos que el Padre nos pide que glorifiquemos al Hijo también. Padre, glorifica a tu Hijo. Pero encontramos en el Hijo esta orientación única, esta orientación definitiva hacia el Padre. Las ovejas son del Padre. En segundo lugar, la vocación tiene lugar en el único llamado. La vocación tiene lugar en la vocación de Cristo, en el llamamiento eterno del Hijo, en el llamamiento temporal mediante la encarnación de Jesucristo. En la Teodramática, uno de los grandes libros de Hans von Balthasar, en uno de los volúmenes señala la importancia de tres gracias bíblicas a las que no hacemos tal vez mucho caso en teología. La gracia de la elección, la vocación y la misión. Tres gracias muy relacionadas, pero que en algún momento hay que distinguir. El plan de Dios, la historia de la salvación, discurre a través de estas tres gracias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. San Pedro en su primera carta, San Pablo en las cartas pastorales, llama a los cristianos simplemente elegidos y llamados. Por la gracia de la elección, el Padre nos
tiene en su corazón desde toda la eternidad. La elección es eterna. La gracia de la vocación es la comunicación de la elección y eso tiene lugar en el tiempo. Por la elección y por la vocación somos de Dios. Toda nuestra existencia humana tiene lugar en estas dos gracias que nos hacen pertenecer a Dios de un modo sobrenatural. Pero a partir de estas dos gracias podemos recibir la tercera, la de la misión. Desde Dios enviados al mundo y el arco de tensión empieza a completarse de nuevo. Todo esto tiene lugar en Cristo para el cristiano. Él, Jesucristo, existe eternamente en el amor del Padre, por eso su elección, vocación y misión coinciden sin más con su persona. Él es el elegido, el llamado, el enviado del Padre. Los cristianos, en cambio, hemos de abandonarnos a nuestra elección, vocación y misión. Ser cristiano es entregarse a estas tres gracias que nos hacen nuevos una y otra vez, continuamente. El que cree en Cristo es una nueva criatura, dice San Pablo, ¿verdad? Por la aceptación de estas tres gracias, continuamente superamos nuestro horizonte y nos ponemos en el de Dios. Por decir así, el yo que nosotros podríamos proyectar desaparece en el yo como queda constituido por estas gracias. Así Cristo nos hace partícipes de su vocación. Así nos libera del espíritu del mundo. Hay que abandonar el mundo, sin duda, lo dice todo el Nuevo Testamento, con distintos acentos, para poder estar en el mundo, en Cristo. Salir del mundo significa una liberación del espíritu del mundo para la misión de Dios al mundo en su Hijo. Solo si Él nos libera del mundo podemos estar en el mundo como Él nos lo pide. Solo la trascendencia, lo supramundano, dice Baltasar, del ser y del mensaje de Cristo brilla más puro en la vida de los enviados cuando han roto con el mundo, y entonces el ser y el mensaje de Cristo pueden penetrar más profundamente en las estructuras del mundo. El arco de tensión se completa una y otra vez. Y así como el Hijo cuando viene al mundo no abandona al Padre, porque el vínculo de amor es irrompible, así el cristiano que, por ejemplo, en un instituto secular es enviado al mundo y debe pertenecer a las estructuras de este mundo, moverse en ellas, no se aleja un ápice de Cristo, porque participa de la unión de Cristo con el Padre. Esta actitud, esta apertura al amor de Cristo y el Padre es la actitud original de los consejos evangélicos, según Hans-Urs von Balthasar, por los consejos que profesamos vivir. Pertenecemos al amor de Cristo y del Padre y del Hijo, y así podemos estar en el mundo en la tarea que Él nos encomienda. Quizá hay una de las diferencias entre vida religiosa y vida consagrada en un instituto secular se podría ver a partir de esto. El religioso va del Padre con Cristo al mundo para llevar el mensaje de Cristo. En los institutos seculares se está en el mundo esperando la llegada del amor del Padre, pero se está en el mundo con Cristo, que también espera la redención que el Padre quiere dar, la absolución de todos los pecados. Los dos movimientos son complementarios, con Cristo desde el Padre al mundo, con el mundo en Cristo hacia el Padre. Quizás se pueda ver ahí lo propio de los institutos seculares. Van con Cristo los miembros de estos institutos desde el Padre,
son los religiosos, van con Cristo desde el Padre al mundo, los laicos consagrados reciben el amor del Padre en Cristo, esperándolo con todos los demás en el mundo. Esa sería una de las tareas principales, poner ese amor que falta, poner esa esperanza que los hombres ya no tienen, sabiendo que no faltará el amor del Padre porque Cristo ha sido entregado realmente, no se ha reservado nada, al cumplir la misión que el Padre le ha dado. En tercer lugar, la inspiración de la vocación, la inspiración del Espíritu Santo. Él nos inspira el sí. El Espíritu custodia la perfecta identidad de la relación entre el Padre y el Hijo. Por eso el Espíritu no abandona al que ha dicho sí. El Espíritu renueva la gracia del sí. Él es el que hace que la Iglesia siga siendo una comunidad de seguimiento de Cristo, antes incluso que una institución jerárquica, que también es la Iglesia por voluntad de Cristo. Antes que eso, es una comunidad del seguimiento, como vemos en el Nuevo Testamento. Primero los discípulos van con el Señor a donde Él quiere, y solo al final, en el misterio pascual, son instituidos sacerdotes, y empieza la administración sacramental de la salvación. Pero tiene que hacer la Iglesia siempre el camino con los discípulos, el camino de Cristo, para hacer lo que Cristo ha querido hacer, ha querido instituir en primer lugar, una comunidad. En su seguimiento, que viniendo del Padre va siempre hacia el Padre. El Espíritu Santo, por tanto, es el que garantiza que el sí de los que han respondido se mantenga vivo. O lo dice así von Balthasar: el que alguna vez ha entrado en la vocación con el sí pleno no es abandonado por el Espíritu. Es como si Dios ofreciera garantías por el que ha llamado, por el que ha sido llamado. Como en el caso de los profetas, de los apóstoles y de los santos, la misión puede llegar a ser a veces muy difícil, puede verse casi como una exigencia excesiva, porque así fue la misión de Jesús. La misión tiene también su noche, la noche que pasó el Señor a partir de Getsemaní. Pero si el sí a la misión ha sido alguna vez pronunciado realmente, el que así elige pasa en su misión, por decirlo así, a un estado definitivo del que Dios ya no le dejará escapar. El Espíritu Santo no nos abandonará, por más que a veces se pueda oscurecer el camino. Pues esto por lo que respecta a la llamada trinitaria. En segundo lugar, el arco de tensión en la misión de Cristo. Ya nos hemos referido a él, ya hemos dicho en qué consiste. El arco completo es ser solo del Padre y sin embargo ser el Redentor del mundo. Ofrecer todo el ser propio, Cristo, para la salvación del mundo. Según esa palabra insondable de Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, para que el mundo se salve por Él. Es una frase que nos cuesta ponderar porque parece ser que el Padre en algún momento prefiere el mundo, aunque tenga que perder a su Hijo. Sí, así lo dice Jesús. Desde luego todo esto ocurre en un vínculo de amor que supera nuestra capacidad de comprensión, pero en la fe lo entendemos así, como amor. Este es el arco de tensión.
el arco completo. En la Iglesia, según Hans Urs von Balthasar, la participación en este arco tiene lugar mediante dos tipos de vocación distinta. Está la vocación cristiana, que es verdadera vocación. El llamamiento a la fe, el llamamiento a ser en Cristo hijos del Padre, miembros de la Iglesia, es una vocación, no es un accidente histórico. Desgraciadamente muchos cristianos no viven su fe como un llamamiento personal, sino como un hecho sociológico. Nacieron en un país de tradiciones católicas, de una familia de tradiciones católicas, pues más o menos ellos siguen ese camino. Y el momento vocacional se oscurece. Pero si apenas entra en el mundo de la gracia, aparece la palabra de Dios que llama personalmente. Pero también vemos en el Nuevo Testamento otra vocación a la que no son llamados todos los cristianos, es la vocación a la vida consagrada. ¿Sí? Dos estados de vida fundamentales, el cristiano en el mundo en el sentido de la vocación cristiana en general, y la vocación a la vida consagrada. Jesús es claro, aquí no admite a todos, algunos explícitamente les dice que no, tú vuelve con los tuyos, como a la samaritana, ¿verdad? Como al endemoniado de Gerasa. Todos estos casos los estudia von Balthasar muy detalladamente, con un conocimiento detallado del exégesis evangélica también. Lo importante para nosotros es reconocer que si el Señor nos ha distinguido con la segunda vocación, con la vocación a la vida consagrada, el sí a esta vocación hace de nosotros, exige de nosotros una disponibilidad completa a lo que el Señor pueda mandar. Ahora, la vida consagrada, a diferencia de la vida cristiana general, la vida cristiana en el mundo, no se puede entender como a veces se ha intentado. La vida consagrada sería la que señala hacia el cielo, la que pone un sentido escatológico en la Iglesia. Mientras que los laicos indicarían más bien el trabajo del cristiano en el mundo. No se puede entender así. Grandes teólogos lo han explicado así, ¿verdad? Es la tendencia fundamental de la explicación de Karl Rahner, la dedicación escatológica y el señalar hacia el cielo de los religiosos o consagrados en general, y el señalar hacia el mundo de los laicos, y así se completaría la Iglesia como Cristo la quiere. En realidad nunca ha sido así. Son precisamente los que son llamados por la vocación a la vida consagrada los que tienen una misión especial en el mundo. Balthasar la suele llamar misión cualificada. No es la misión del cristiano en el mundo que corresponde a la vocación cristiana general, sino a una tarea especial que siempre es en favor del mundo. También si una chica se hace carmelita, como Santa Teresa de Lisieux, que es patrona de las misiones, un caso en el que se detiene también von Balthasar con un libro precioso, Historia de una misión. La misión de los monjes, de los que dejan el mundo, es siempre en favor del mundo o no es cristiana. Por más que haya habido equívocos en la historia de la espiritualidad, que los ha habido, equívocos al respecto, la autenticidad de las reglas de vida, de las grandes reglas monásticas, no deja lugar a dudas. Se trata siempre de dejar el mundo en favor del mundo. En fin, toda la vida consagrada tiene una destinación especial al mundo. Entonces, el criterio para distinguir una vocación de otra, la vocación general cristiana y la vocación especial de la vida consagrada, es el formato de la misión, dice von Balthasar. Las misiones grandes y cualitativas corresponden ante todo al estado de los consejos, como suele llamar a la vida consagrada.
Le gusta a Baltasar la palabra estado por lo que significa de amor estable. El corazón estable en Cristo, ¿verdad? Como interpretando el voto de estabilidad de los benedictinos. No es solo la estabilidad de no andar de un monasterio a otro, sino de que el corazón encuentre su estabilidad en el amor de Cristo. Se requiere, para trabajar en el mundo evangélicamente, se requieren los consejos evangélicos. Primariamente, el estado de los consejos es sal de la tierra, luz del mundo, ciudad en el monte, que es visible desde lejos y sirve para orientar a todos. Existe entonces una fecundidad interior, la fecundidad de este tipo de entrega. En cierto modo, esta fecundidad está igualmente ofrecida a una carmelita o a un misionero, ¿verdad? Por volver a los patronos de las misiones, San Francisco Javier, Santa Teresa de Lisieux, todo en favor del mundo. La aportación de los institutos seculares aquí aparece precisamente cuando nos ponemos frente al arco completo de tensión. Si toda gracia cristiana contiene su misión, que es siempre también misión hacia el mundo, precisamente por eso es conveniente y ha sido necesario, la Iglesia lo ha visto necesario en el siglo XX, que se complete el arco de tensión con cuando los consagrados, sin abandonar para nada su consagración exclusiva a Dios, entran en el mundo, permanecen en el mundo, produciendo una síntesis particular, una síntesis exclusivamente cristiana, no una síntesis como equilibrio entre evangelio y mundo, eso es imposible. El evangelio será siempre una crítica del mundo. No hay ningún compromiso equívoco, lo único que se quiere es sostener la atención de todo el arco de la misión. En otras palabras, si la vida consagrada siempre se ha referido al mundo, ahora hay que, por los institutos seculares, esta referencia al mundo adquiere una forma distinta. Lo dice así von Baltasar. Las tensiones que la nueva forma de estado de los consejos, institutos seculares, tiene que soportar y dominar, se hacen plenamente visibles solo cuando ya no se trata únicamente del trabajo en los estratos proletarios de la sociedad, o sea, no es solo la beneficencia en lugares del mundo muy necesitados de ella. A esto se han dedicado mucho los religiosos y las religiosas, sino en todas las profesiones del mundo secular. También y precisamente esas que dan a los que las ejercen en el mundo un poder intelectual o material en distintas formas. Correspondería entonces, según esta visión, a los miembros de los institutos seculares utilizar todos los recursos del mundo, recursos valiosos, recursos que dan poder, pero utilizarlos en el sentido del Evangelio, porque así puede conseguirse, dice nuestro autor, una infiltración cristiana en la mundanidad alejada de Dios o contraria a Dios. Sí, el mundo se aleja de Dios, no solo en nuestra época, sí, todo el mundo está bajo el maligno, escribe la primera carta de San Juan, ¿verdad? Pero eso no es ninguna excusa para alejarse del mundo, sino que en la misión hay que estar precisamente ahí donde todo parece que se corrompe. Es verdad que el miembro de un instituto secular que tiene que gestionar poderes, grandes poderes mundanos, pues corre un peligro que no corre el religioso en su convento con que va al mundo puntualmente a realizar un trabajo.
Sí, pero en eso consiste la misión. Puede ser que no sean frecuentes estas misiones de, no sé, la gestión de un poder espiritual, perdón, mundano muy grande, mediante el poder espiritual del Evangelio. Puede ser que, es probable que sean pocas estas vocaciones. Está el famoso caso de este alcalde de Florencia, que era el alcalde santo, no recuerdo su nombre ahora, sí, que era miembro de un instituto secular o algo semejante. Sí, que murió con fama de santidad y siempre permaneció célibe, desde luego. Debe ser difícil, sin duda. Pero aquí Baltasar hace un acercamiento sorprendente entre la vida del instituto secular y los monasterios de vida contemplativa. Él cree que los institutos seculares no deben contar para nada con resultados o con éxitos calculables. Los institutos seculares ponen a sus miembros como personas consagradas y a disposición de Dios en medio del mundo no cristiano, sin encomendarles tampoco un determinado apostolado organizado, en el sentido, por ejemplo, de la acción católica. Por su donación total son levadura de un modo invisible. Quizá aquí y allí se hace visible, en una forma que tal vez no esté muy lejana del apostolado de un monasterio contemplativo. Sí. Baltasar ve más próxima la comparación del instituto secular con una orden contemplativa que con una orden religiosa activa. Sí. Hay que estar donde no se ven frutos, eso es lo propio de la vida contemplativa. Hay que rezar y sacrificarse y amar en el pequeño espacio del convento, sabiendo que eso beneficia al mundo, pero renunciando a saber cómo se beneficia. Probablemente, dice Baltasar, en la vida de los institutos seculares esto tiene que ocurrir. Sí. Se está en lugares donde es difícil ver el fruto. En algún caso Dios puede permitir que se vean, pero la regla general es que se ven mínimamente. Esto afecta también al discernimiento de la vocación. En una página de este libro, Estado Cristiano de Vida, sobre la vocación según los ejercicios de San Ignacio, Baltasar propone que la vocación al instituto secular resuena incondicionalmente desde la situación del mundo que grita pidiendo ayuda. Pero el que es llamado así se da cuenta de que el que grita es el mismo crucificado por todo el mundo y requiere una respuesta correspondiente al radicalismo de la cruz. Una de las formas de vocación, según San Ignacio, es la que considera las cosas desde qué es lo que conviene, qué servicio puedo dar, qué servicio puedo ofrecer. Y entonces así, por este tipo de vocación, uno ve si se consagra a Dios, si se hace sacerdote, si entra en un monasterio. El otro extremo es cuando Dios habla a uno y le dice, tú estás elegido y no hay nada que pensar. ¿Sí? El primer tiempo de elección le llama Ignacio, al otro le llama el tercero. En el caso de los institutos seculares, habría una especie de superación de esta distinción. Es Dios el que llama, pero Dios llama desde la situación del mundo. Es Cristo el crucificado, el que llama. Pero llama desde una consideración que solo Él puede tener de los dolores de este mundo, desde la grandeza según la voluntad del Padre de este mundo. Finalmente, eso sobre el arco de tensión. La misión en la secuela Christi, en la cuestión de la obediencia en Cristo. Vamos a la parte más práctica de lo que yo preparé. La obediencia en los institutos seculares. ¿Cómo se vive el voto de obediencia?
Para Baltasar es muy claro una cosa, que la pretensión de voto de obediencia sería exagerada si no existiera la Iglesia. O sea, sí. Lutero en algún lugar dice que los consejos evangélicos los inspiró el diablo a los monjes. Sí. Lutero se contradice mucho, en otros lugares dice lo contrario, pero bueno, en algún lugar dice esto. Y es verdad que eso de voto de castidad, ¿de dónde? ¿De dónde sacamos tanta virtud? Sí. Pero existe la Iglesia, entre la obediencia de Cristo y nuestra personal obediencia, existe la obediencia de la Iglesia como comunión de los santos, cuyo centro es la Virgen María. El sí de María garantiza que, puesto que lo propio de María se vuelve eclesial, según esa frase genial de San Francisco de Asís, salve Virgen hecha Iglesia, así de sencillo. Lo que es exclusivo de la Virgen constituye la espiritualidad fundamental de la Iglesia. Y por eso, porque existe ya la esposa fiel del Señor, por eso nosotros nos atrevemos también a prometer, a hacer nuestros votos en la gracia de Cristo, del Espíritu Santo, y dentro de la Madre Iglesia, como dice San Ignacio de Loyola, nunca fuera. No se hace elección fuera del marco de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Por eso nos atrevemos a vivir la obediencia. En unión con María, tenemos la esperanza de recibir el mismo Espíritu que descendió sobre María para concebir al Hijo de Dios, y podamos también ser fieles a lo que prometemos. El Espíritu Santo actúa de dos maneras en la Iglesia, dice von Balthasar, una manera objetiva y una manera subjetiva. Subjetivamente inspira la vocación, inspira nuestro amor, inspira nuestra respuesta al amor de Dios, inspira nuestra oración, inspira los carismas. Por el Espíritu Santo podemos intuir los carismas de nuestros fundadores, pero también actúa objetivamente. El Espíritu Santo habla objetivamente en la Escritura, en los sacramentos, en la institución de la Iglesia, en el magisterio eclesial. También ahí está el Espíritu. Y las dos cosas son necesarias. El caso de la vida consagrada al respecto es particular. El Espíritu Santo inspira carismas y misiones únicas que después se convierten en regla de vida objetiva. La regla objetiva para nosotros es la forma en la que hemos de vivir. Balthasar insiste mucho en esto y cree que una de las desgracias de la vida religiosa es querer vivir un espíritu sin forma, que sería del espíritu de Francisco sin la regla de San Francisco, o querer vivir una regla sin espíritu, una pura disciplina de la seguridad de que estoy cumpliendo ciertas cosas. Lo estamos viendo en nuestra época, ¿verdad? Estas instituciones nuevas que entran en una crisis de abusos de conciencia, la rigidez que no permite el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de la libertad dentro de la obediencia y el cumplimiento de la obediencia dentro de la libertad. La separación de espíritu y forma, de la inspiración subjetiva y de la luz objetiva, produce una crisis que para los insubseculares sería especialmente grave. El Espíritu es el espíritu común del amor del Padre y del Hijo. ¿Por qué es especialmente difícil la obediencia en los insubseculares? Según Balthasar, porque la inserción en el mundo puede traer consigo una obediencia a la profesión, una obediencia en el mundo,
que no puede ir en contra de la obediencia consagrada, de la obediencia a los propios superiores. Y por eso en un escrito muy sencillo, que acaba de ser publicado, La obediencia en los institutos seculares, quizá habría debido limitarme a leer ese escrito, propone al final algunas pautas prácticas para los institutos seculares, para que en los institutos seculares se viva bien la obediencia. Primera, quien a causa de una especial vocación de Dios por la vida de los consejos entra en el especial servicio de Cristo y de su reino, pone a disposición su vida entera, tanto la vida espiritual como la vida temporal. De modo que el miembro de un instituto secular, en la dedicación profesional, no podría jugar ningún papel contra la entrega de la consagración. Esto tendría, a priori tiene que ser así, aunque luego en la práctica puede haber batallas. Segundo, el acto de consagración se realiza esencialmente dentro de una comunidad que concretiza a la Santa Iglesia y que posee un carisma auténtico. Un carisma de toda la comunidad que sobrepasa y comprende a los miembros. Si esto no se acentúa en los institutos seculares, puede surgir la impresión de que la comunidad no es más que un centro de coordinación que tiene que cuidar de la suficiente formación y del progreso espiritual de cada miembro, que está por tanto absolutamente al servicio de ellos y que no puede esperar nada esencial de ellos. Pero esto es teológicamente falso. La comunidad puede pedir sacrificios a sus miembros, puede destinarles a lo que sea necesario. El instituto secular no sería el lugar en el que cada uno decide cómo vivir su consagración a Dios, sino siempre dentro del espíritu de la comunidad y la obediencia a la comunidad. En tercer lugar, en consecuencia, la obediencia ante los responsables, la obediencia respecto de la profesión será pues siempre actual, cuando en la profesión está en juego el Espíritu de Cristo, de la Santa Iglesia y de los consejos y del carisma de la comunidad. Si un miembro estuviera en su trabajo peligrosamente amenazado, o si el espíritu de la comunidad ya no se expresara en su trabajo, el superior podría llevarlo a cambiar su puesto, o en casos extremos tal vez a cambiar de profesión. Siempre puede aparecer en la vida de un consagrado el horizonte de la cruz, el momento de la abnegación, en el que cosas muy preciadas hay que soltarlas, hay que dejarlas en las manos de Dios cuando nuestros superiores lo piden. Precisamente en los institutos seculares se encuentran con facilidad motivos para protegerse de una tan sana educación hacia la cruz. Podría encontrarse pretextos para no hacer las renuncias que se piden. En cuarto lugar, para los que se incorporan siendo muy jóvenes, sin haber elegido aún su profesión, será conveniente que tal elección no suceda sin una detallada y abierta conversación con los responsables. Por lo que he visto con los amigos de la comunidad San Juan, es difícil llegar a saber cuál es el lugar profesional en el que se puede desarrollar la consagración, y a veces lleva años. También en la vida religiosa a veces no nos dan nuestros superiores un lugar muy definitivo. Al principio pues pruebas una cosa, pruebas otra. En los jesuitas se ve solo a la mitad de la vida, hacen la tercera aprobación y reciben una admisión más estable. Puede ser que en los seculares también no sea tan fácil encontrar la destinación profesional dentro de la consagración. Por último, los institutos seculares deberían conservar tanta vida de comunidad como para que uno participe de este beneficio. Esto no excluye, naturalmente,
Que también cada cual, y especialmente en su ambiente secular, procure aprender tanto como sea posible por el contacto con los hombres. Es decir, que conserve en el Espíritu Santo la permanente disponibilidad. La caridad interna, la fraternidad dentro del instituto no podrá no podrá sufrir por las amistades que necesariamente, que fácilmente y plausiblemente se hacen en el mundo, se hacen en los lugares de trabajo. Pero el don de la vocación viene de arriba, es un don que viene de lo alto. Toda vocación, dice San Ignacio de Loyola, es sin mezcla de carne, es decir, sin mezcla de motivos personales, sin mezcla de nada falso. Y esto es lo que hace posible y necesario en la Iglesia de hoy, que el arco de tensión se complete y también se viva este tipo de obediencia que siempre se ha pedido a los religiosos, se viva también en los institutos seculares. Estos son los consejos que da Baltzar. Finalmente añade, podrá haber muchas cosas, muchos problemas que no están previstos en estos 5 consejos, pero el espíritu cristiano, el espíritu del Evangelio es suficientemente luminoso para resolverlas si por parte de cada uno de nosotros conservamos la santa operación del Espíritu, que siempre nos inspira más amor. Ya. Gracias. Corroboramos que realmente son de mucho interés y profundidad sus pensamientos y exposiciones, lo cual agradecemos. Por la hora no vamos a tener mucha posibilidad de preguntas. Lo entiendo. Pero sí le vamos a pedir si usted nos envía el tema, porque así lo podemos seguir trabajando, reflexionando y poniendo en la web. Sí, con mucho gusto. Así que de verdad... ¿Se lo envió a Manuel? ¿A padre Manuel? A Carmen, después le damos... Ok. Después Sí. le damos la... Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada, gracias. Y Rocío, gracias a todos.